Buenos días, buenas tardes, buenas noches a quienes escuchan estas charlas. Mi nombre es Lara Lutufián. Estoy haciendo este ciclo de charlas con la intención de juntarme con gente a hablar sobre lo que cada uno de ellos entiende, y yo misma también, de nuestros propios procesos, aprendizajes, cosas que ocurren en la vida. Y me interesa particularmente que lo cuente cada persona como protagonista sobre cómo él ve su propia vida y lo que ocurrió en su vida y lo que ocurre en su vida y cómo entiende, si es que cree en eso, en la sincronicidad de los hechos y la sucesión de eventos en su vida. Hoy estamos con Lucio Vega. Lucio se define como un curioso observador del ser humano y de su comportamiento, y es así, yo lo conozco. Lucio tiene apenas 61 años, está casado y tiene 3 hijos, tiene mucha juventud acumulada y se encuentra ahora acompañando a personas que buscan vivir un poco mejor. Es mentor de personas y organizaciones, sanando personalidades y negocios a veces. Hola, Lucio. Hola, Lara, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por hacerte reír. ¿Cómo estás vos? Bien, bien, ¿Sí? muy bien. Siempre este tipo de conversaciones a uno lo hace repasar su vida y reordenar y reorganizar. Es bien interesante. Sí, y creo que se ve distinto a pesar de que miremos hacia lo que nos pasó, ¿no? Como que se vuelve a reordenar. Las lecturas van variando. Uh-huh. Cada vez que me vuelvo a mirar me defino un poquito distinto y me encuentro un poquito distinto, aunque también encuentro, mirando hacia atrás, una serie de, lo que decía Steve Jobs, ¿no? de línea de puntos que hacen que en realidad sigo siendo el mismo, simplemente que me voy descubriendo a lo largo del tiempo cuando me miro, cuando me observo o cuando me preguntan. Como yo. Como vos. ¿Querés contar un poquito esta línea de puntos o un poquito qué es lo que venís haciendo, lo que hacías antes, lo que haces ahora? Bien. Yo me recibí muy joven, a los 22 años, de contador público. Muy joven. Me joven. encantaban el mundo de los números, el mundo de los negocios. Y a los 2 años hice la licenciatura en Administración de Empresas. Me casé, tuve un hijo. Y a los 25 años como que ya había tildado casi todo lo que se planteaba en ese entonces. Y como siempre fui inquieto, curioso, yo no me gustaba el trabajo en el que estaba, buscaba otra orientación y siempre mirando hacia adelante, como que mis ojos arrancaban a partir del cristalino, hacia el frente. Y eso lo que hizo fue, como se dice, ¿no? Darle para adelante, remar, obtener, crecer, llegar a ser director general de una compañía internacional, viajar, trabajo por viaje, trabajo por placer. En general siempre con experiencia, siempre fui atento a lo que me estaba pasando. Pero bueno, uno cree en esa película y un día se desplomó todo. Se desplomó la familia, se desplomaron los vínculos cercanos, enfermedades de mi padre y luego de mi madre, y una mirada de nuevo hacia qué me estaba pasando y para qué me estaba pasando, y encontrar que había otra realidad que yo había ignorado, que era la real espiritualidad, o más bien la autoobservación, ¿no? Y ahí empecé a meditar, empecé a concurrir a algunas sesiones de terapia psicológica que yo aborrecía porque nunca había creído en eso. Eso no lo sabía. Vamos a decir a la audiencia que Lucy y yo fuimos compañeros de terapia durante muchos años, terapia grupal. Sí. No sabía. Sí, yo inicié 2 años antes de haberte conocido en ese grupo con terapias individuales, buscando respuestas, buscando unas pistas. Me pasó algo gracioso, que mi primer terapeuta, que era un señor,
A la tercera sesión me dijo, pero vos estás mejor que yo, vos me tenés que ayudar a mí. Con lo cual decidí no seguir, ¿no? Porque evidentemente no me podía ayudar. Pero estaba fascinado de todo lo que yo le contaba y yo estaba mal, por eso es que estaba ahí, ¿no? Pero bueno, Nunca escuché algo así. fue gracioso. Qué locura. Fue gracioso. Y bueno, empecé a leer, empecé a formarme, empecé a entender un poco mejor cómo es que funcionamos, ya que nacemos sin un manual del usuario, entonces lo tenemos que ir construyendo. Y al observar a otros empezás a conocerte vos, y al conocerte vos empezás a conocer a otros. Yo lo veía desde el lado del marketing, ¿no? Hasta ahí llegaba, como que por qué la gente compra, por qué la gente elige, por qué las modas, por qué, pero hasta ahí sondeaba el tema, ¿no? Sí es cierto que, bueno, uno, como decía al comienzo, somos la misma persona, simplemente que nos vamos quitando capas o vamos encontrándolas. Por eso soy un poco enemigo del tema de la reinvención como concepto, sino del descubrimiento de uno mismo. Y sí es cierto que cuando uno mira para atrás, esa continuidad de personas, si querés, en mi caso, ha sido alguien que ha tratado bien a la gente, siendo empleado, siendo jefe, siendo pares. Y bueno, hoy conservo muchas amistades de gente que ha trabajado conmigo, de innumerables empresas y de innumerables posiciones, ¿no? Wow. Y también de clientes, ¿no? Entonces, evidentemente había ahí algo que uno transmitía, pero que a mí no me llegaban esas ondas, no sintonizaba ese particular frecuencia. Yo, como decía, miraba para adelante. Y ahí detuviste, entonces, en ese momento de quiebre. Así es. Detuviste. Así es. Empecé a darme cuenta que lo que yo creía que tenía todo, no lo tenía. En un momento tenía hasta mis abuelos vivos y de golpe enferma mi papá, me separo, me quedo sin trabajo por una decisión corporativa externa a mi responsabilidad, pero no importa. Y el mundo se me prendía fuego. De golpe empecé a darme cuenta que no tenía nada de lo que yo creía que me aferraba y me daba sustento, ¿no? Y empecé a encontrar otra serie de recursos que no había visto hasta entonces. ¿Y cómo llegas a lo que estás haciendo? Mira, hoy en día? uno descubre que tenías algunas habilidades en esto de reconocer, porque también pregunté, ¿no? ¿Qué veían de bueno en mí, qué veían de débil en mí? A ex jefes, a amigos, a compañeros de colegio. Hice toda una tarea de ¡Qué coraje! investigación que conservo todavía, porque lo estuve releyendo hace 2 años y ha sido buenísimo, porque me han marcado algunas cosas que yo no veía, y eso empezó a darme una mirada de que había algo por hacer, ¿no? Porque yo, que estaba dentro de mí, no me daba cuenta. Entonces, ¿cuántos otros deben estar pasando lo mismo? Pero quedó ahí, la verdad que quedó ahí. Resulta que en el año 2017 me convocan con un grupo de empresarios a viajar a Israel, un poco a conocer el ecosistema de la innovación. Y casual o no, había estado el año anterior en Israel y me había quedado picando algo que no sabía bien qué es, más allá de lo turístico o histórico, cultural o religioso que uno va a ver en esas tierras, ¿no? Me había quedado una curiosidad que no había podido dilucidar en una visita turística. Y cuando me llega la invitación, justo menos de 8 meses de haber estado, digo, pero ya estuve, qué lástima, ¿no? Porque si hubiera sido otro lugar, tenía otro atractivo. Y sin embargo, digo, esto me llega por algo y me despertó ese interés que había tenido el año anterior. Así que dije que sí. Fuimos 35 personas en un viaje de egresados sin conocernos absolutamente ninguno de nosotros. Vos conocés mi humor y bueno, en un grupo de gente que estaba descontracturada, con mucho aprendizaje, mucha conversación, mucha gente nueva. Y bueno, conocí mucha gente y una de las cuales a los 3 meses me llama que estaba pensando en irse de su negocio, de su trabajo en el que estaba y que estaba buscando
ayudar a personas, transformarse en una mentora. Y me dice, bueno, conozco una herramienta, se llama el Ikigai, que es descubrir un poco el propósito en la vida. ¿No querés que lo hagamos juntos? A ver si vos encontrás o podés ayudarte a encontrar un poco el rumbo. Lo hice y tardó como 3-4 meses, ¿no? Porque fue un proceso que lleva su tiempo. Y cuando aparece en la pared escrito cuál era mi Ikigai, tuve un flash. Realmente sentí como, no sé, como una energía, como luces, porque era lo que yo había estado buscando, que era justamente acompañar a personas a vivir mejor, a desarrollarse, y eso me dio como la respuesta a muchas preguntas, y que cómo seguía esto, ¿no? Porque de lo que se trata con ese propósito es de vivir de eso, y lo mío era asesoramiento en empresas, comercial. Había tenido una experiencia así fuerte y eso también creo que me abrió algunas cajitas de mi mente en una empresa familiar o bifamiliar, que había mucho conflicto y bueno, hubo una tragedia en el medio, falleció una de las hijas de una de las familias y bueno, sentí que estaba llamado a ayudar a esa familia y de hecho me lo pidieron. Se disolvió esa sociedad, se incorporaron hijos que no estaban, yo los acompañé. Sentí que fue una tarea mucho más humana que la que originalmente me habían convocado, que era que vender más, ser más eficientes, ganar más dinero y terminó siendo llevarse mejor. ¿Esa fue la primera empresa en la que incurriste y que hiciste este cambio? Sí. Me llamaron para esto, terminé siendo otra cosa, sí. Y ahí empecé a encontrar que tengo pasta en esto. Absolutamente, sí. Me terminaba encontrando en una empresa turística en San Martín de los Andes, por ejemplo, charlando con el gerente comercial de su separación y de los hijos y nada, surgía eso. Y a mí me surgía y me surge y me había surgido de formar o capacitar o motivar, como lo quieran llamar. Yo creo que es inspirar la palabra que más me resuena a mí, por lo menos, desde adentro hacia afuera. En los equipos de trabajo, que se miren ellos y de ahí hacia afuera. Sea un cliente, un par, un jefe, hasta el vínculo con el dinero, desde uno. Y en ese pude experimentar y empezar a volcar todo esto que yo venía leyendo, pero era para mí, era un hobby, era una curiosidad. Y empecé a ver que algunos brillitos en los ojos se encendían y bueno, eso fue un poco una señal. Con esta otra de descubrir mi Ikigai y ver que tenía sincronicidad o que es una coincidencia, el siguiente paso es, bueno, ¿cómo sigo? Y esta chica me dice, bueno, compartamos algunos clientes, vamos viendo, yo te voy pasando los que no puedo atender o los que por alguna razón es mejor que yo no los atienda. ¿La chica ya se dedicaba a esto? Se dedicaba un año antes, Okay. también no era tanto, bastante, no tanto. Y fuimos haciendo camino al andar, porque en realidad fuimos probando algunas técnicas como el eneagrama que lo incorporamos juntos. Mira. Yo me hice un taller para poder entenderlo un poco mejor y me acuerdo el primer día que yo recibía gente en mi casa, dos sensaciones. Primero, ¿de qué voy a hablar? Estoy mintiendo, ¿no? El famoso síndrome del impostor. Y después los comentarios de mi mujer que dice, pero ¿qué vas a hacer si no te capacitaste en nada, no tenés un título? Y de a poco empecé a observarme y ver los resultados en las personas, ¿no? Sobre todo, creo que la segunda persona era una psicóloga, digo, ¿qué le puedo decir yo a una psicóloga? La tercera era una coach, que tenía más formación formal. La redundancia, pero me di cuenta que una de las cosas que mayor sabiduría, en realidad la única, te trae es la experiencia. Y si bien uno no tiene que haber pasado por todas las cuestiones que a alguien lo... Para poder tener empatía con otro. Exacto. Haber vivido dentro de una empresa, haber sufrido una separación, haber tenido hijos y tener una relación conflictiva o no,
tener un padre X o lo que fuera. Y de ahí uno fue, en mi caso fui soltándome, incorporando nuevas técnicas y en realidad no tener un método, sino que el método sea el no tenerlo y ir acomodándome a las personas, ¿no? A la realidad única e irrepetible de esa persona que pone su espíritu en tus manos, ¿no? Entonces, siempre les digo a todos que con cada uno yo aprendo y con cada uno les agradezco la confianza, que voy a tratar de honrarla porque me parece que es algo que uno no da a cualquiera. Y quería que cuentes un poquito cómo vivís, bueno, no sé cómo fuiste educado en realidad con respecto a la religión y cómo fue a lo largo de tu vida cambiando, si es que fue cambiando. No, absolutamente hubo una evolución tremenda. Wow. Muchas fuentes de cambio han sido los viajes, porque me permitió mirar la historia, me permitió estar en Egipto, en Turquía, en Grecia y siempre curioso con la historia, con libros de historia, con algunos libros potentes y disruptivos como los de Yuval Harari, que profundicé justamente en el segundo viaje a Israel, porque algunos me los relataron, me los contaron y bueno, fue inmediato la lectura. Fue primero en mi infancia, sí, una familia católica, creyente, practicante, creo que desde que yo tomé la comunión, tengo ese recuerdo. Yo participaba en parroquias, la verdad que fue muy, muy rico y fue una muy linda experiencia, porque esto implicaba campamentos, implicaba en mi adolescencia empezar a dirigir chicos más chicos, grupos, entonces eso fue una buena gimnasia. Sí recuerdo, por ejemplo, que en estos grupos adolescentes teníamos un guión y yo no lo seguía. Yo traía los diarios del día y trabajaba con eso, ¿no? Tenía esa curiosidad, esta diagonal para llegar a lo mismo en realidad, ¿no? Y obviamente, bueno, me casé con todas las de la ley religiosa y bueno, fue un matrimonio que fue evolucionando y en un momento interiormente sabía que tenía que terminar, pero me agarré de la fe, en realidad de la religión, para decir, no puedo. Me tocó esta cruz, me tengo que hacer cargo y no hay una opción, no está en el menú la de separación y menos el divorcio. En un momento era o mi matrimonio o yo pesaba unos cuantos kilos más de los que peso ahora, y era mi salud o el matrimonio, era mi vida o sostener un precepto que en mi caso no me servía para nada. Entonces, primera separación con la religión fue, en esta no te sigo. Pero más o menos seguí. Empecé a tener un vínculo con otra persona, que terminé casándome también, de una familia religiosa muy conservadora y muy amplia en cantidad de personas. Y empezó un proceso interno que terminó, yo te digo, creo que alrededor de ese viaje, con una mirada de la religión. ¿El de Israel? Sí. Que me hizo ver que bueno, habrá servido para cohesionar a determinadas sociedades en algún momento, pero que en mi caso, solamente en mi caso, ya no tenía sentido. Soy absolutamente creyente de que hay una divinidad, un Dios, una mente superior. Lo he sentido, lo siento, y mi conexión es directa, sin intermediarios, sin una app que me haga el delivery y que a veces se cuelgue porque me olvido la contraseña, ¿no? Yo estaba escribiendo un artículo en mi página de La Verdad, tratando de discurrir un poco sobre la verdad. Era en tu página web, tenés un blog, ¿cierto? Sí, sí. Y estás escribiendo sobre la verdad. Uh-huh. A ver. Y en una charla de familia, en realidad, les cuento que estoy y preguntando a ver qué piensan ustedes. Bueno, me citan una frase de una escena donde está Jesús y le preguntan, ¿para ti qué es la verdad? Y creo que era Poncio Pilatos y en realidad no contesta, ¿no?
Eso implica que, bueno, quien quiera reinterpretar ese texto lo puede llenar con cualquier cantidad de palabras, con cualquier cantidad de significados. Y a alguien le pregunté, digo, ¿pero vos estarías dispuesta a, a llegar a la verdad, a tener todas las respuestas a todas tus preguntas? No, ahora no. ¿Quién dijo? ¿A quién le preguntaste? A una persona Ah, que estaba próxima. ahí. Sí, que estaba ahí. Ah. Y me Y la dijo, persona te dijo no. no. Esto me da obviamente una certeza de que la verdad nos da miedo, aunque no sepamos qué es la verdad, porque es mi verdad, tu verdad, la verdad de la mayoría, que no es la verdad de todos. Pero bueno, a esa indagación como que es un camino para llegar a la verdad, ¿no? Indagar, preguntar, no quedarse con una primera respuesta, reconfirmar, volvérsela a preguntar. Hay personas que prefieren no encarar ese, Uh-huh. que está ordenadito así, ¿no? Uh-huh. Que está ¿cómo se llama? La estantería ordenada. La cena está ordenadita. Correcto. Y no muevas un muñeco porque se cae todo. Sí, también voy a aclarar una cosa que aproveché para contar algo. Yo que trabajo en sanación y he hecho varias técnicas, siempre en los profesores siempre te cuentan y te dicen, cuidado con lo que moves, porque quizás terminas haciendo más daño, ¿no? Hay que tener como mucho cuidado cuando vos moves la estantería de algo, porque no sabemos siempre si esa estantería es el momento de ser corrida. Un poco lo que te estaba, Claro. la persona que te decía, yo no sé si en este momento Si quiero quiero. saberla, digamos, no, pero también es porque hay un montón de factores. Hay una anécdota que es extraordinaria. Una mujer que hacía todo en su casa, todo, ¿no? Una típica ama de casa, lavaba, planchaba, cocinaba, se encargaba de los chicos, del colegio, Esta mujer se enferma. Entonces toda la familia cambia su dinámica. El marido y los hijos empiezan a cocinar, a encargarse esto y lo otro. La mujer no se quería sanar. Claro. Porque el beneficio colateral que ella obtuvo a partir de eso hizo que ella en realidad mantuviera como un nivel de enfermedad, por decirlo de una manera, para que esa dinámica continuara. Entonces, siempre hay un beneficio por el cual nosotros hacemos algo o creemos en algo, digamos, ¿no? Escuché una frase de un curso que hice hace un tiempo que las creencias son nuestro hardware, porque estamos ahí adentro, o sea, nos salimos de ese fierro y hay que sacudirlas. Hay que sacudirlas. Porque algunas de ellas obviamente no son reales, son solamente una creencia. Encima. Y la sabiduría es haber pasado por la experiencia, ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo de una creencia para un nene chiquito es que el fuego quema. El día que pone el dedo sobre la llama ya es una sabiduría, ya no hace falta que se lo diga a nadie. Pero bueno, para eso a lo mejor tuvo que experimentar. Ojalá que algunas cosas no haya falta de experimentarlas, ¿no? Pero en la gran mayoría sí. Y ahí es donde uno va empezando a acumular experiencia, ¿no? Esa es tu formación, Lucio. Esa es tu formación, la experiencia. Sí. Estás hablando y... Sí. ¿No? Sí, repito mucho eso porque trato, no siempre se logra, de estar presente en el lugar donde me toca estar. Por eso decía que aún en viajes de negocio y viajes de placer, sumaba experiencia. Tiene nada que ver, pero me hiciste acordar una cosa que pasó también hace mucho tiempo atrás que quiero contar. Esto no es la importancia de esos encuentros que uno nunca sabe en qué van a devenir después. ¿Qué es lo que va a pasar con eso? Una vez yo estaba en 11 y me estaba tomando un colectivo. Y yo soy muy grandota y alta. Y en la misma parada había una chica que era 4 veces menos que yo. O sea, era pequeña y flaquita y chiquitita. Y yo, ¿qué tengo esta cosa de que a veces hablo con extraños? La miro y le digo, ¿vos te das cuenta de lo absurdo que es esto? Le digo. O sea, mira tu tamaño y mira mi tamaño. No, o sea, no la conozco a esta mujer. Digo, esto es absurdo. Mira el nivel de contraste que tenemos vos y yo físicamente, ¿no? Nos sentamos en el colectivo, las dos estábamos yendo para el mismo lado. Yo llego a destino, me bajo. Cuando me bajo, esas sincronicidades, porque como yo no creo en las casualidades, la chica se baja en el mismo lugar que yo. O sea, nos subimos al mismo lugar, nos bajamos en el mismo lugar. Yo la miro y le digo, wow, le digo, ¿en el mismo lugar nos bajamos? Y le digo, mira, no te conozco. Le digo, pero la verdad, ojalá que tengas una buena vida. Y me estoy yendo y la mina me mira y me dice, y se larga a llorar. Y se le empiezan a caer las lágrimas.
Y la miro, ¿qué pasa? Y me dice que está pasando por un mal momento. Le digo, ¿querés que te abrace? Prepandemia. Le digo, ¿querés que te abrace? Contame cómo. Tuviste que buscarla. Basta. Volvamos Bueno, a la serie. logramos sincronizar los cuerpos de alguna manera y la abrazo. Por supuesto, me llegaba hasta el ombligo esta mujer. Y la abrazo a la mujer llora, se calma y me dice, no tenés ni idea lo bien que me hizo este abrazo. Dije, qué bueno. Y nos separamos y ella se fue y le dije, todo se va a poner bien, es mi deseo para vos. Y nos fuimos. Nunca más me la encontré en mi vida, no sé su nombre, ella no sabe quién soy yo. Lo que a veces creo es que nosotros no tenemos ni idea, en esta red que somos, la repercusión que tenemos en otros. Y siempre creemos que es alrededor nuestro solamente, no de nuestros amigos y nuestros familiares. Y va más allá de esto. Como cuando uno es bien atendido en un lugar, cuando te sonríen, y bueno, eso yo también lo aprendí, ¿no? De que no es inocuo, que uno le ponga buena onda, le ponga una sonrisa al barbijo, a pesar de que está oculto y uno se lo tiene que imaginar, pero a veces los ojos hablan. Los ojos hablan. Exacto. Pero bueno, aún así, yo creo que se ve la sonrisa. Eso cambia. No es lo mismo subirse a un medio de transporte con mala cara que hacerlo de otra manera. Totalmente. No vas a darle la mano a todas las personas que están sentadas, porque eso es otra cuestión. Pero nada, yo creo que se puede transmitir esa energía de la cual yo me reía hace un tiempo atrás y hoy ya no tanto, porque aparte físicamente está demostrado que somos energía, o sea que ya no es una discusión para estar vestidos de naranja y con saumerios, sino para darlo como cierto. Y bueno, todo eso evidentemente se transmite. Y si uno está atento y puede mirarse a los ojos para poder mirar a los ojos, creo que eso produce un cambio. Y también es cierto que uno tiene que tener no digo un plan, pero sí un propósito de evolucionar, ¿no? De no quedarse estancado, ni de mirar que las cosas son así porque son así, ni yo soy así porque ya soy así y no puedo cambiar. Que ya está demostrado a todo esto que se puede. ¿Sí? Digamos, no sé, hasta científicamente fue probado. Hasta físicamente. La plasticidad de las neuronas y el cerebro, decía, creo que Ramón y Cajal, un neurólogo español, premio Nobel, que en realidad cada uno es arquitecto de su propio cerebro. Él se refería al cerebro, pero bueno, la implicancia que tiene el cerebro en nuestra vida tal cual. Pesa poco, pero tiene una influencia importante, notable, apenas 1,5 kilos. Vamos a hacer un pequeño corte y antes del corte vamos a dejar el tema que me gustaría que hablemos después, es tu relación. En un momento dijiste que sos padre y me gustaría que cuentes un poquito cómo evolucionó la relación con tus hijos. Parece que es muy interesante.